10 ciudades se disputaban el derecho, el privilegio del nacimiento de Miguel de Cervantes y Saavedra. Don Miguel de Cervantes y Saavedra. 10 ciudades, pero en el siglo XVIII se descubrió un documento. En ese documento se podía leer que un tal Miguel de Cervantes y Saavedra había sido bautizado en la muy noble ciudad de Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547. Por tanto, el privilegio es para Alcalá de Henares. A no ser que alguien diga lo contrario en estos tiempos inciertos. Pero no, es Alcalá de Henares, cuna del genial autor Miguel de la Cuadra, no Miguel de Cervantes y Saavedra. Un orgullo para todos, un orgullo para nosotros, un orgullo para las letras mundiales. Don Miguel de Cervantes nació en una familia burguesa, venida a menos, de escasos recursos económicos. Sus padres siempre vivían a mal vivir. Su padre era cirujano, pero un cirujano de los de entonces, de los del siglo XVI, cuando los cirujanos eran considerados como meros artesanos, poco más que artesanos. El trabajo era difícil, la vida era muy dura, y la familia era numerosa, tenían que salir adelante de alguna manera. Por tanto, la familia tuvo que emigrar a Valladolid, a la capital del reino. Allí, luchando contra los elementos, luchando contra todo y contra todos, Rodrigo, el padre, fue haciéndose pues un buquecito en la villa y corte. Allí estuvieron con las penurias, allí estuvieron con los avatares del destino, y tuvieron que emigrar muy pronto. Cuenta la historia que incluso llegaron a Córdoba y Sevilla, esto está sin comprobar, pero es en Madrid donde se establece la familia. Desde 1547 hasta un hecho curioso y sorprendente, porque Miguel de Cervantes es uno de esos personajes que es digno de película. Si Miguel de Cervantes hubiese nacido en el Reino Unido y se hubiese llamado Shakespeare, pues desde luego estaríamos hablando de un genio llevado al cine 1001 veces. En Madrid, en ese año 1569, cuando tenía 22 años, Miguel de Cervantes interviene en una reyerta, en una riña, en una pelea. Se le involucra en una acción de desalmados y tiene que huir, tiene que buscar el exilio. Miguel de Cervantes no pudo estudiar, no pudo cursar estudios universitarios, pero la vida le iría dando su carrera, la vida le iría dando, elaborando el currículum de vida. Lo cierto es que en ese año 1569 tuvo que partir hacia Italia. Allí iba a hacer armas, allí iba a convertirse en un fiero soldado del Imperio Español. Entonces, cuando había cualquier disputa en el país y los jóvenes tenían que salir apresuradamente por un motivo o por otro, pues esto era como la Legión. ¿Os recordáis a principios del siglo XX? La Legión servía para que todos los escapados, para que todos los huidos buscaran acomodo en las filas de los tercios y allí intentar esconder un oculto pasado. Eso es lo que le ocurrió a Miguel de Cervantes. Buscando ese sitio, lo encontró en Italia y allí sirvió en los heroicos tercios, en los invencibles tercios. Dicen que la mejor infantería de la época, dicen que eran los hombres más curtidos, los hombres más determinados al combate. Tenían unos opositores muy claros, y esos estaban en el Imperio Otomano. Esos eran los genízaros. Entre los dos dieron muestras de épico heroísmo, como luego veremos en la célebre batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571. Pero en 1569 tenemos a un Miguel de Cervantes con 22 años, deambulando por los territorios italianos, apuntado a los tercios, y ya viendo como la hegemonía de los otomanos, la hegemonía del turco, empezaba a cubrir todo el Mediterráneo oriental. En 1453 los otomanos habían tomado Constantinopla, la eterna Bizancia, la antigua capital del Imperio Romano Oriental. En 1453 dicen los expertos que terminó oficialmente la Edad Media. Y los que pusieron fin a esa Edad Media fueron los otomanos. Se estaban internando por buena parte de ese Mediterráneo oriental. Habían ocupado Siria, habían ocupado Egipto, habían ocupado la isla de Rodas. Los polacos, los húngaros, los austriacos se las veían y se las deseaban para evitar el empuje otomano. El peligro de la media luna era más que evidente. La cristiandad estaba muy comprometida. Durante todo el siglo XVI,
diferentes coaliciones no habían dado resultado. Una alianza entre España, Génova y los estados pontificios se había ido al traste en poco tiempo. En 1571 las cosas iban a cambiar. El gran sultán del Imperio Otomano, Selim II, quería tomar Chipre. Estaba obstinado en la toma de Chipre. Ya en 1565 lo había intentado con Malta. Los otomanos habían puesto pie en tierra en Malta, habían sido expulsados, con muchísimas bajas. El orgullo otomano había sido herido. Necesitaban seguir con la expansión. La media luna cada vez era más grande. Pero el Imperio español estaba en su mejor momento. Felipe II veía en sus tierras nunca ponerse el sol, nunca se ponía el sol en las tierras de España. A todo esto hay que decir que los venecianos, un país sin rey, una ciudad-estado sin reino, pero con un consejo de gobierno excelente, que había procurado diversas factorías por todo el Mediterráneo, también veían su poder económico en peligro. Y los estados pontificios, por supuesto, no querían que esa media luna siguiera avanzando. La cruz debía ser ante todo mucho más fuerte. En 1571 se firma la alianza. España, el Vaticano y Venecia pondrán freno al empuje musulmán. Se empieza a organizar una increíble armada. Y el arma más eficaz para esa flota será la galera. La galera, ese barco larguísimo y estrecho, utilizado desde tiempos de los griegos, de los fenicios, de los romanos. Había entrado en desuso, pero en el siglo XIII-XIV se había revitalizado. Las pesadas embarcaciones del medievo no eran muy eficaces para navegar por el Mediterráneo, por el calmo mar Mediterráneo, por el Mare Nostrum. En cambio, la galera sí era muy útil. Era un barco de una longitud extrema, unos 55 metros, 55-60 metros de longitud. De ancho tendría unos 9 metros. Y el principal poder de la galera radicaba en sus remos. Unos remos inmensos. Remos de unos 130 kilos, 12 metros de largo, metros que desde luego eran movidos por los brazos hercúleos de los remeros, de la chusma, como se decía entonces, de los galeotes. Las galeras eran magníficos barcos. Apenas se levantaban 1,5 metros de la superficie del mar, pero se movían muy ligeros con la fuerza motriz del ser humano. Barcos excelentes, muy adaptados al Mediterráneo, aunque solo podían surcarlo en tiempos benignos, entre la primavera y el otoño. Cuando llegaba el invierno eran metidos en puerto, reparados y a espera de mejores soles. Por tanto, la galera iba a ser el arma principal de la Santa Alianza. La Santa Alianza contra el turco. Pero el turco no se iba a quedar quieto. El turco también tenía galeras. Es cierto que eran más pequeñas, pero muy maniobrables, muy guerreras. Y además, el turco tenía muchas más galeras que los cristianos. ¿Dónde se produciría el enfrentamiento? ¿Dónde se localizaría el choque? Había un sitio especial. Unos lo llamaban Patras, otros lo llamaban Corinto. Todos lo conocemos como Lepanto. Las dos armadas que se iban a enfrentar eran muy potentes. En el lado de la Santa Alianza tenemos la fuerza principal en los venecianos. Los venecianos aportaron 106 galeras. De esas 106, 6 eran enormes galeazas, perfectamente artilladas y cubiertas por más de 400-500 arcabuceros. Los españoles aportarían 90, los estados pontificios 12, y los caballeros de la Orden de Malta 1. Por tanto, 209 galeras. Frente a estas, 275 otomanas. El contingente de hombres era también increíble. En el lado cristiano tendríamos unos 13.000, 14.000 marineros, más otros miles de galeotes, de remeros,
y con estos una tropa de infantería muy numerosa, unos 31.000 infantes. En esos 31.000 infantes encontramos 20.000 aportados directamente por España. Aunque hay que decir